Cuando nosotros no tenemos discernimiento espiritual, somos llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier estratagema de hombre. Cuando nosotros tenemos discernimiento espiritual en las pruebas, en las dificultades, en los problemas, en los asedios de Satanás, vamos a ver los ángeles de Dios que están con nosotros. Pídale discernimiento espiritual a Dios. Es importante tener discernimiento espiritual para no seguir a falsos profetas, para no seguir a falsos maestros. Hoy yo quiero compartir algo muy importante con ustedes y es lo que es la importancia del discernimiento espiritual. Nosotros cuando hablamos de discernimiento tenemos que entender que el discernimiento es tener la capacidad de diferenciar una cosa de otra. Y cuando yo puedo tener la capacidad de diferenciar una cosa de otra, pues puedo tomar las mejores decisiones y también puedo tener los mejores resultados en lo que estoy realizando. En la Biblia encontramos un pasaje que hace referencia a esto de manera muy importante, y es en el caso de Nínive, cuando el Señor iba a destruir esta ciudad, que el Señor hace referencia al discernimiento diciendo que si Él no iba a tener misericordia de un pueblo que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Así hay muchas personas que no pueden discernir y por eso muchas personas quizás no han entrado al camino de salvación, que no pueden diferenciar lo bueno de lo malo, la mentira de la verdad y que a veces tienen situaciones por las cuales su discernimiento pues es muy corto. En el caso de nosotros, los que ya le servimos a Dios, los que somos cristianos, conocemos lo que es el discernimiento espiritual. ¿Y qué tan importante es el discernimiento espiritual? Bueno, tan importante que puede servirnos para afianzarnos en la salvación, en el camino de salvación, para estar más firme en el camino, en el evangelio. Cuando nosotros no tenemos discernimiento espiritual, somos llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier estratagema de hombre. Cuando no tenemos discernimiento espiritual, los errores se mantienen constantemente en nuestras vidas. El discernimiento espiritual es muy importante a la hora de tomar cualquier tipo de decisión, pero también a la hora de seguir cualquier agrupación cristiana, cualquier líder cristiano, cualquier directriz o dirección que queramos seguir. Entonces necesitamos tener discernimiento espiritual y es un don que da Dios a través del Espíritu Santo. Es tan importante el discernimiento espiritual que cuando usted puede tener discernimiento, sabe cuando una persona es de Dios o no lo es. Sabe cuando una oferta que le están haciendo es correcta o no lo es. La puede hacer, la puede aceptar o no puede. El discernimiento espiritual lo va a ayudar a tomar decisiones precisas, certeras, decisiones útiles, decisiones de bendición para su vida. La falta de discernimiento espiritual tiene a muchas personas en el día de hoy confundidas. La falta de discernimiento espiritual tiene a muchas personas siguiendo y creyendo en cosas que a Dios no le agradan o que Dios no ha determinado para su vida. Cuando nosotros tenemos discernimiento espiritual, podemos caminar más firmemente en el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Así que yo creo que es importante que si nosotros no tenemos discernimiento espiritual, podamos pedir a Dios que nos dé el don de discernimiento espiritual. Podamos nosotros tratar de entender que a través de las Escrituras nosotros podemos tomar decisiones correctas, hacer diferenciación entre las cosas que debemos hacer y las que no, las que son y las que no son, pero que el discernimiento espiritual nos da una visión más amplia y más en otra dimensión más profunda que simplemente el discernimiento humano de poder conocer las cosas y diferenciarlas. Cuando tenemos discernimiento espiritual, a Satanás, al mundo de las tinieblas, a los demonios, se le hace mucho más difícil poder engañar a un siervo de Dios, porque podemos verlo aun cuando son invisibles. El discernimiento espiritual nos da un poder y una capacidad
en el mundo espiritual, de poder ver los demonios, de poder ver las intenciones de Satanás y sus maquinaciones. Por eso es que el discernimiento espiritual es importante. Es tan importante que Jesús podía ver cuando en Pedro estaba Satanás, porque tenía discernimiento espiritual. Jesús podía ver cuando Judas era un traicionero que lo iba a vender y que lo iba a traicionar. Podía ver a Satanás dentro de estas personas, aun cuando eran sus discípulos, aun cuando estaban con ellos, aun cuando Pedro era un hombre tan entregado que decía que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Entonces el discernimiento espiritual nos permite a nosotros saber quiénes están de nuestra parte y quiénes no. Quiénes están con nosotros y quiénes no están. Acordémonos del siervo que estaba con Eliseo. No podía ver los espíritus que lo protegían, los ángeles que estaban acampando alrededor del profeta. Y el profeta le pide a Dios que le abra los ojos. Cuando Dios le abre los ojos puede discernir y ver que había más con él que los que estaban en contra. Entonces, cuando nosotros tenemos discernimiento espiritual en las pruebas, en las dificultades, en los problemas, en los asedios de Satanás, vamos a ver los ángeles de Dios que están con nosotros. Vamos a ver la protección de Dios y por lo tanto vamos a tener confianza. El que tiene discernimiento espiritual camina confiado como un león, camina firme, con certeza de lo que está haciendo. Su convicción es mucho más clara, pero también puede aclararle a otros el camino, puede alumbrar a otro, porque la Biblia dice que nosotros somos luz. Entonces, para poder alumbrar a otro tenemos que tener discernimiento espiritual. Tenemos que poder hacer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Incluso el mismo Dios dice que hace diferencia entre los que le sirven y los que no. El discernimiento espiritual nos permite a nosotros ver todo esto. Nos permite tener una visión holística, amplia, del mundo físico y del mundo espiritual y del mundo de las tinieblas. Podemos ver cómo operan los demonios, podemos ver cómo operan los espíritus inmundos. Podemos ver, cuando tenemos discernimiento espiritual, quién viene para hacernos caer o para ser usado por Satanás y tentarnos. Jesús podía ver en aquellos judíos y fariseos cuando sus preguntas eran capciosas, cuando su pregunta era buscando la forma de hacerlo caer, de hacerlo o de tentarlo. Y Jesús siempre tenía una respuesta, porque el discernimiento espiritual te da la capacidad de tener respuesta para responder, incluso para saber lo que otro piensa en ocasiones. Eso lo hace el discernimiento espiritual, porque el pensamiento se origina por un espíritu de la mente. Cuando nosotros discernimos los espíritus, sabemos lo que es de Dios y lo que no lo es. Dios tiene misericordia de los que no tienen el discernimiento espiritual, pero cuando se arrepienten y se humillan delante de Dios. Pero nosotros, los que ya le servimos al Señor, necesitamos mantenernos de rodillas pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad de poder ver al enemigo, de poder ver los obstáculos, de poder ver la oposición, de poder tener ese discernimiento para nosotros podernos proteger. Por eso la Biblia dice que hay que vestirse de la armadura de Dios. Esa armadura nos permite a nosotros protegernos, pero si discernimos dónde viene el peligro, podemos coger el camino correcto. Si sabemos que un camino nos va a llevar a la perdición, o que alguien nos va a llevar a la tentación, o que alguien está siendo usado para que nosotros perdamos nuestra comunión, el discernimiento espiritual nos va a permitir evitar incluso esas situaciones. Jesús le decía a los discípulos: oren para que no caigan en tentación. En la oración nosotros vamos a recibir el poder de Dios. La Biblia dice que pidamos y se nos dará, que toquemos y se nos abrirá. Que todo lo que queramos se lo pidamos al Padre en oración. Si usted quiere sabiduría, pídala a Dios, que es el Padre de las luces. Es el Padre, el que da todos los dones, el que da toda la sabiduría. Todas las manifestaciones espirituales en nuestra vida vienen de parte de Dios cuando nosotros le pedimos de corazón. Pídale discernimiento espiritual a Dios. Es importante tener discernimiento espiritual para no seguir a falsos profetas, para no seguir a falsos maestros, para no ser engañado por las ovejas disfrazadas que son lobos rapaces. Hay que tener discernimiento espiritual. En estos días que son malos y peligrosos, como dice la Biblia, necesitamos más que nunca tener discernimiento espiritual para poder servirle al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de vivos. Hay que tener discernimiento espiritual. Hay mucha gente siendo engañado por falta de discernimiento, siguiendo a falsos dioses, siguiendo muchas fábulas creadas por los hombres, siguiendo religiones creadas por hombres que al final se convierten en sectas y que no son verdaderamente lugares para adorar a Dios, sino para adorar a muchos hombres que se creen dioses. El discernimiento espiritual nos permite ver más allá de lo físico, más allá de
de la bondad, más allá de la apariencia que pueda tener alguien. Porque a veces tienen apariencia de piedad, dice la Biblia. Pero esa apariencia solamente. No tienen piedad en su corazón. Porque cogen muchas veces también las cosas de Dios como ocasión para negocio, como ocasión para lucrarse o para servirse a sí mismo. El discernimiento espiritual nos permite a nosotros saber dónde estar, saber hacia dónde ir, saber qué decisión tomar y por lo tanto eso nos va a llevar a afirmarnos cada día más en la fe y a estar seguros de en qué estamos y qué debemos hacer. Discernimiento espiritual nos permite a nosotros también tener la misericordia de Dios a nuestro alcance. Porque cuando un pueblo tiene discernimiento espiritual, cuando un hombre tiene discernimiento espiritual, una mujer de Dios, va a alcanzar favores, porque va a estar en una santidad continua, esa santidad va a permanecer. Las personas que no tienen discernimiento espiritual muchas veces se desvían de donde Dios quiere que caminen. Y se desvían porque Satanás, porque el mundo de las tinieblas, porque el mundo en el cual nosotros, la sociedad y el sistema en el cual vivimos, quiere que muchas veces vayamos por lugares y que tomemos decisiones que a Dios ni siquiera le agradan. Y eso es lo que vemos hoy día. Todo en contra de las cosas que Dios establece. La gente viviendo sus propias vidas, con el carácter de los hombres de los tiempos postreros, amadores de lo deleite, aborrecedores de lo bueno, irrespetuosos, soberbios, fatuos, sin afecto natural, implacables, desobedientes a los padres, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Entonces tenemos que tener discernimiento espiritual para no ir detrás de lo que el mundo va y de lo que mucha gente ofrece que a Dios no le agrada. Vivir una vida en santidad requiere de estar lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no puede ser momentánea, tiene que ser permanente. Y ahí tendremos discernimiento espiritual siempre. Esto es un consejo, yo creo que es como un consejo, como una sugerencia, podríamos decir, de su hermano, para ustedes, para los que me ven, para los que me escuchan. Busquemos el discernimiento espiritual. Y yo sé que cuando usted tenga discernimiento espiritual, si no lo tiene, se va a acordar de esta palabra que yo he profesado en este lugar, en este momento. El discernimiento espiritual nos va a evitar a nosotros muchas situaciones que podríamos lamentar en el futuro. El discernimiento espiritual da esa protección, pero también da una sabiduría especial para tomar unas decisiones muy acertadas y por lo tanto tener resultados conforme al propósito y la voluntad de Dios, que siempre es de bendición para nuestras vidas. Eso es lo que queremos. Este canal es para bendecirle. Lo que hacemos aquí lo hacemos con el propósito de que usted sea edificado. Por eso los temas que tratamos, las enseñanzas que tratamos, los consejos bíblicos, las exhortaciones, las realizamos para que usted sea bendecido y edificado. Es nuestro propósito. Así que vuelvo y les recuerdo que puede seguirnos en Instagram como Víctor Almani, en Facebook como Víctor Almanzar, pero en nuestro nuevo canal de YouTube es importante que se suscriba, Pastor Víctor Almanzar. Y así nos apoya y seguimos creciendo. Nuestro propósito es bendecirle, así que comente este contenido, compártalo, haga lo suyo y nosotros siempre vamos a responder en la medida de lo posible sus interrogantes, vamos a escuchar sus sugerencias y siempre traemos temas que usted pueda querer, sugerir o que sea de interés para todos ustedes. Así que damos gracias a Dios por esta entrega de este contenido que hemos traído hoy. Recuerde la importancia del discernimiento espiritual. Así que muchas bendiciones para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar. Ha sido un placer compartir durante este tiempo con ustedes, recordándole que le queremos y que esperamos que Dios bendiga su vida. Bendiciones y nos veremos en una próxima entrega.